¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a Cine y Series 21. Arrancamos otra semana y arrancamos el mes de julio, acá en el inicio de nuestra ceremonia habitual en el canal Oro 21. Así que distiéntanse y vean lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y arrancamos con un estreno que de alguna manera coincide con el estreno de este programa. Saben que todos los miércoles hay episodio nuevo de Cine y Series 21. Y también en este miércoles se estrena en Netflix Un detective suelto en Hollywood. 4 sería, en realidad se llama la película Axel F. por Axel Foley, Un detective suelto en Hollywood. Esta es la vuelta de la franquicia que se inició en el año 1984, o sea, estamos hablando que tiene 40 años. Sí, 40 años tiene esta saga de Un detective suelto en Hollywood que capitanía Eddie Murphy. Eddie Murphy nació en 1961, o sea que cuando hizo la primera, Un detective suelto en Hollywood, tenía 23 añitos. La segunda es del 87, era un tipo de 26 años. Y la tercera es del 94, una película de John Landis que les propongo volver a ver porque era la mala dentro de la trilogía, una película así que llegó medio a desgano, con el comienzo de la bajada en la carrera de Eddie Murphy, pero que a la distancia John Landis, con su oficio, director de Un hombre lobo americano en Londres, nada más y nada menos, un genio realmente John Landis de la dirección. Después tuvo ese gran problema con lo que fue el accidente que tuvo en La Dimensión Desconocida, en la película, con la muerte del actor Vic Morrow y 2 niños vietnamitas que estaban en la producción y llevó un juicio adelante. Bueno, fue una cosa que lo apartó de Hollywood, pero hizo una película consciente de que era una película de descarte, mala. Bueno, ¿por qué estoy hablando tanto de eso? Porque si esa era de descarte, esta es una vuelta sobre algo que ya estaba acabado y que viene de la mano de Netflix. Bueno, todo, absolutamente todo lo que podrían haber hecho para salvar esta franquicia y a este personaje tan fuerte como Axel Foley, un ícono de la década del 80, de un cine de los 80, de un cine que mezcló muy bien la comedia con la acción policial. Hay grandes exponentes en los 80 de ese tipo de subgénero. Bueno, todo acá está mal, todo. Había realmente que esmerarse para hacer una película tan mala. Es muy difícil. Eso es Axel F., Un detective suelto en Hollywood 4, donde se ve la mano de Netflix. Por un lado, se ve a un Eddie Murphy que tiene mucho oficio desde ya, es un gran actor Eddie Murphy, pero los más de 60 que tiene hoy, en realidad los lleva excelentemente bien, pero no para componer este personaje. Entonces todos los chistes respecto de la edad incluso, y las secuencias de acción no están buenas. Hay mucho de él arriba de camiones, de autos, rompiendo calles. Hay una escena con un helicóptero que es realmente muy fallida. Quizás el mérito es haber recuperado todo el casting original, mostrarlos tal cual son, con los años encima, cómo siguen rodando pese a los años encima. Pero es muy poquito. El disparador es que, bueno, él sigue siendo un detective en Detroit, sigue haciendo de las suyas en Detroit, cuando hay una alarma que se enciende porque su hija, con la cual él obviamente tiene una muy mala relación, es una abogada de un buffet de Los Ángeles muy caro y se dedica a defender precisamente a reos con problemas, a presos injustamente. Se mete en un caso de la mafia y una mafia donde está metida una parte de la policía la empieza a perseguir. Ahí él vuelve a Beverly Hills y de alguna manera cada vez que quiere activar alguna de las cosas que funcionaban antes, en la década del 80, y eso es algo que se podría decir que está bien en la película, acá no le funcionan. Pero precisamente esas cosas que funcionaban en la década del 80 y hasta en la película del 90, del 94,
eran lo que le daban la razón de ser a Un detective suelto en Hollywood. Quitarlas acá no es un mérito. Ajustarse a determinado corset de época y mandatos de este momento es más una claudicación que algo realmente bueno. Entonces, lo que vamos a decir es la conclusión lógica. Era absolutamente innecesaria. Innecesaria es cuando se apela a ese adjetivo en el cine, es para referir a varias cosas. Pero acá sobre todo es porque claudica a la esencia del personaje. Termina siendo innecesaria e inverosímil. Lo que sí es interesante es que puede ser un disparador para ver las 3 primeras películas que están disponibles en Netflix y que conviene concentrarse en eso, incluso volverlas a ver aunque ya las hayan visto, que meterse con Axel F, que es de una decadencia cinematográfica bastante lamentable. Estreno entonces de Netflix, apuesta fuerte de Netflix para este año y para los estrenos de julio. Necesitaremos apoyo. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Consiguiéndonos apoyo. Ya te extrañaba, Axel. Se viene Bajo el Puente, una producción, una serie de Star Plus. Y es interesante esto porque ya se presenta con el logo Disney Plus. Y fíjense que es una serie que está con el mismo equipo de producción de Little Fires Everywhere. O sea, hay mucho en el concepto de HBO. Otra vez, en este caso, la idea de Missing Children, ¿no? De chicos, chicas perdidas, abducidas, y una investigación policial, un universo femenino en un pueblo del interior de los Estados Unidos, en zonas frías, esa suerte de pueblos pequeños, cerrados, endogámicos. Bueno, hay todo un subgénero, a partir de las series de televisión sobre todo, que se le empezó a dar mucha manija en los últimos años y que dio series muy buenas. No se agotó ese subgénero. Bajo el Puente parece que va a ir por ese lado, incluso los choques entre diferentes estilos de llevar adelante la ley. Fíjense que acá una de las protagonistas femeninas es Lily Gladstone, que la vimos en la última película de Martin Scorsese. La verdad, una actriz inmensa, genial y un animal de lente frente a la pantalla. Vamos a ver muchos más protagónicos de Lily Gladstone de acá en más. Estuvo nominada al Oscar precisamente por la última película de Scorsese. Y bueno, y este es el adelanto que ya se va a ver en el marco de Disney Plus. Todo lo de Star Plus ahora pasa a Disney Plus y va a haber una sola plataforma. Ahora están conviviendo las dos, pero a fin de julio ya deja de funcionar Star Plus. I think the devil is working inside them. Can't be. This is a tale of horror and wonder, of innocence and beauty, violence and sin. This story would haunt the island for years to come. It forever changed a fact that young girls were the ones we were supposed to protect. Not be protected from. I want you to take me under the bridge. Y por suerte tenemos más Stallone. Sí. Vamos a cerrar este primer bloque con el primer avance cortito de la segunda temporada de Tulsa King de Paramount Plus. Uno de los grandes estrenos que hemos tenido el año pasado, a inicios del año pasado, acá en Argentina, pero lo tuvimos el anteaño en realidad, a fin del anteaño pasado en Estados Unidos. Tulsa King, una joya absoluta, esta serie que tiene a Stallone como un capo mafia que era de Nueva York, se banca los años en prisión y lo mandan a Tulsa, un pueblo chiquito, y hace ahí un desparramo. Es la serie que estuvo filmando y su proyecto en este momento, que coincidió con la visita precisamente al Papa Francisco. Recuerdan que hubo una visita muy linda donde bromearon, donde el mismo Papa Francisco le dice que creció viendo las películas
de él. Todos crecimos viendo las películas de Stallone y hacen un chiste. Stallone lo invita a boxear incluso, ¿no? Pero bueno, ahí está, lo tenemos ahora en modo líder en Tulsa King. Y este es el pequeño adelanto. No veo la hora de que la podamos ver. Va a quedar para la segunda parte del año. Me enviaron a Tulsa y forjé algo. Ahora los problemas vienen en camino. Quieren una parte de mi negocio. Estamos en esto juntos. Tulsa me pertenece ahora. Excelente, prepárate, aquí vamos. No le rindo cuentas a ningún hombre. ¿A este qué le pasó? Está tomando una siesta. Bien, y arrancamos este segundo bloque con un pequeño homenaje a Batman porque se cumplen 35 años del estreno de la Batman de Burton y todo lo que eso significó. Por ejemplo, este estreno que vamos a tener el 8 de agosto y que lo estamos esperando muchísimo, tiene mucho que ver con lo que hizo Burton con ese Batman de 1989. Estoy hablando de Batman el Enmascarado, Caped Crusader, es el título original, la nueva serie animada que se va a ver por Amazon Prime con Bruce Timm a la cabeza. Bruce Timm, el creador de lo que amamos acá, de lo que más amamos de Batman, que es la serie animada de la década del 90. Hemos hecho cantidad de especiales en este programa, si nos siguen lo deben saber. Y bueno, ahora vuelve con una serie que ustedes dirán, pero eso no debería ser HBO porque es Warner. Sí, pero en este nuevo modelo de HBO y de empresa de Warner Media, que se sacó de encima un montón de franquicias, vendió este proyecto que se estaba trabajando en HBO y ahora lo compró Prime y se va a estrenar el 8 de agosto. Esperemos con muchísimo éxito porque queremos ver más de este Batman. Mucho está tomado de la estética del animated de los 90, esa cosa de hacer un pulp de primera mitad del siglo XX, que mezcle un poco de ciencia ficción retrofuturista en la parte tecnológica, pero con una estética más del noir de la década del 40 y del 50, y obviamente un Batman en los inicios, en los primeros años, bastante oscuro, una animación superlativa, un tono buenísimo. Veamos el primer avance, realmente que obviamente me encantó. A 160 kilómetros por hora. ¿Y ahora está atacando a nuestros valientes policías? Lindo auto. Este hombre no es un héroe, es un criminal y su tiempo en Gótica se terminó. ¿Hay problemas, señor? 3 explosiones en 2 semanas. Peculiar. Algo anda mal con todo esto. Sabe demasiado. Es una mancha que necesita ser limpiada. Los reyes ya no dirigen esta corte. ¿Lo hace el bufón? ¡Bang! ¡Cuidado! Puede que estemos viendo una guerra de bandas en las calles de Gótica. Es una batalla perdida. Vendrán 100 monstruos más para reemplazar a cualquiera que detengan. Es posible. Pero ahora todos sabrán que voy por ellos. Y como les decía, se cumplen 35 años del Batman de Tim Burton. Hemos hablado muchísimo acá, hemos repasado, incluso backstage. Me gustaría hablar un poquito más del concepto, ¿no? Valga las coincidencias, fíjense que ahora viene una nueva Beetlejuice que se va a estrenar, que retoma la franquicia con Michael Keaton de allá, aquella película emblemática de los 80. Tim Burton estaba filmando Beetlejuice y le dijo en un cruce a Jack Nicholson, tenemos que hacer Batman y tenés que ser The Joker. Jack Nicholson se rió y obviamente no le dijo que sí en ese momento, y le dijo, y el Batman va a ser Michael Keaton. No saben la cantidad de cartas que llegaron a DC y a Warner diciendo que Michael Keaton no podía ser Batman porque lo veían petizo, pelado, gordito, se lo veía en esa época, bueno. Y cuán acertado estuvo
Tim Burton porque tenía una cara especial y él quería hacer una película de Batman diferente, tomando mucho de lo que había sucedido en el cómic de la década del 80. Había tres antecedentes directos. Uno es el Batman Año 1, que es un cómic de Frank Miller, otro cómic de Frank Miller que se llama El regreso del Caballero Oscuro, y un tercer cómic de Alan Moore y Brian Boland que se llama La broma asesina. Los tres plantearon un Batman oscuro, con situaciones extremas en lo que tenía que enfrentar, con un Joker como espejo de él mismo, todas cosas que de alguna manera marcaron la línea del cómic del cómic de superhéroes de la década del 80, que planteaba esta idea de los vigilantes. Watchmen es un cómic de la década del 80, como una suerte de actividades parapoliciales al margen de la ley que no eran bien vistas por la sociedad. Y un montón de capas de lectura por sobre cada uno de los personajes, ¿no? Un poco justificando el por qué un tipo sale vestido de murciélago, por ejemplo en el caso de Batman, a combatir el crimen. Todo eso estaba condensado. Eso es lo que toma Burton, esa idea, para llevar adelante, y su estéticamente también, su estética gótica, en el Batman de 1989, que cumplen 35 años. Pero para que ustedes se den una idea, el concepto que había en audiovisual de Batman, en términos de imagen, era antes del Batman de 1989. Y de ese concepto, fíjense ustedes lo que hace, cómo quiebra esto. Trasládense al año 1989 y ahí van a entender el por qué fue tan clave esta película. Fuimos hasta acá con Burton. Where are we going? Burton lo que hizo fue darnos la posibilidad de entender y conectarnos con ese personaje más ligado a sus orígenes de Bob Kane allá en el año 1939, y de alguna manera también nos hizo pensar en una franquicia posible, sacando las dos Batman que vienen después eternamente, y ni que hablar Batman y Robin de Schumacher, que hay que olvidarlas. Todo lo demás siguió en esa línea, porque el Batman de Nolan sigue esa línea, incluso es más fiel al cómic, no es tanto una película de Burton como sí lo son las Batman de Burton. Y el último Batman también, el de Matt Reeves, recupera mucho que en Nolan se había perdido, este Batman más detectivesco, pero y toma otra saga de los cómics en las cuales abrevar y alimentarse, por ejemplo el universo de la mafia en Ciudad Gótica, que lo vimos con el Pingüino la semana pasada, que ahora va a tener su serie. Era tan discutido el Batman de Burton antes de estrenarse, fíjense ustedes, estamos hablando hace 35 años, que Warner lo que hizo fue preparó un tráiler muy rápido, antes de lo que se pasaban los tráilers en ese momento, y probó de ponerlos en cantidad de películas, inundó los cines con ese tráiler. Hubo un momento que impactó tanto el tráiler
estamos hablando de una época pre-internet, obviamente, incluso con cable mucho más acotado, con la televisión, era la explosión del cable, ¿no? Pero no era el cable de la década del 90 todavía. Lo que sucedió fue que los jóvenes fanáticos en los Estados Unidos pagaban la entrada para ver el tráiler. O sea, entraban a ver el tráiler y se iban del cine. Una cosa solo imaginable en ese contexto, en ese momento, pero fue uno de los fenómenos del Batman que se convirtió en una de las películas más vistas de la historia, una película de superhéroes, y ahí también se entendió el potencial de las películas de superhéroes. Había mucho para destacar, incluso estéticamente, los diseños de Anton Furst, un diseñador que falleció después del estreno de Batman, los diseños de Ciudad Gótica, y iba con una perlita. La música de Prince estaba también dentro de esa primera Batman, con un disco de Prince muy vendido, una versión de Batman muy particular, y en la película había un momento clave con el Joker intentando envenenar a toda Ciudad Gótica, Gotham City, y ahí suena la música de Prince en ese aniversario 200 de Gotham. Just who do you trust? What makes you a real lover? Trust. I put this question to you 'cause I want you to be with me. Love, you cannot imagine how much I wanna give to you. I'm getting so excited just thinking about all we could do. Y arrancamos el último bloque con un par de adelantos del lado de Universal, Sony. Se pudo ver Here, una nueva película de Robert Zemeckis con Tom Hanks, nada más y nada menos, y que probablemente sea una de las películas más vistas del año por el carácter, por lo que muestra. ¿Vieron cuando uno ve un tráiler y dice esto lo va a ver mucha gente? Sobre todo porque conecta con algo de Forrest Gump también. Bueno, véanlo y a ver qué les parece, pero es lo que se viene. Hey, Dad. I'd like you to meet Margaret. Nice to meet you, Margaret. Nice to meet you, Mr. Young. Time sure does fly, doesn't it? Sure does. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the White Queen run so fast. She hasn't got time to make you. Cause it's time in time with your time, and this news is captured. Right here is where we want to be. You know, if you like, you could spend the rest of the night here. I could spend the rest of my life here. This was our home. We lived here. Y de la mano de DreamWorks, en este caso, vamos a cerrar con también un estreno para ahora, para dentro de unos meses, de una película animada, en un año en el cual las películas animadas son las que van a salvar la concurrencia de la gente a las salas, donde hubo una baja en todo el mundo, en Argentina también, una baja de presencia en los cines, y se están salvando con Mi Villano Favorito 4 y con Intensamente 2. Hoy las papas, digamos, que están haciendo récords de recaudación y de concurrencia a las salas. Incluso en Argentina, Intensamente 2 se mete dentro del top 5 de concurrencia a las salas y de recaudación a nivel mundial. Vamos a cerrar el año con Robot Salvaje, una película desde Sony, que puede abrir una franquicia también, como no, y que está destinada al público adolescente, adulto, y obviamente los niños siempre enganchan con esto, ¿no?
Se perdieron varios robots de Universal Dynamics en un tifón. Recuperarlos es altamente improbable. ¿Necesitas ayuda? Se detecta una agresión. Veo, ¿cuál es tu problema? Procesando lenguaje. Tienes que aprender cómo funcionan las cosas en esta isla. Hola. Los gansos se apegan a lo primero que ven. En este caso, a ti. Eres su mamá ahora. No tengo la programación. El tuyo necesita nadar y volar. Nadar es fácil. ¡A nadar! Tiene que dejar esta isla en otoño. Pero sé que lo logrará si su corazón es mucho más grande y fuerte que sus pequeñas alas. No fue nada fácil encontrarte. Estás defectuosa. Me siento bien. Siendo una robot, no deberías sentir nada. Tienes que regresar a tu hogar. Este es mi hogar. Y soy una robot salvaje. Y es el momento de grandes inicios de la historia del cine. Y una película que empieza con una frase de Nietzsche: lo que no nos mata nos fortalece. Es una película producida por Dino De Laurentiis, otro clásico ochentoso. Conan el Bárbaro no es el perro del presidente, en este caso del presidente argentino, es Conan, el personaje que llevó adelante Arnold Schwarzenegger, un personaje clásico de la literatura y de la historieta, también Conan el Bárbaro, que tenía un inicio en esa de las primeras películas, fue una saga que era súper interesante, era muy duro y arrancaba con una voz en off, pero tenía todo un trabajo sobre lo que iba a ser el arma de Conan, esa espada increíble, la forja de la espada misma, el símbolo de la película en esa primera secuencia de esta película de acción y aventura. Bien, amigas y amigos, espero que la hayan pasado lindo. Si Dios quiere, nos encontramos nuevamente para hacer más Cine y Series 21 en este mes de julio, ya acá pasando la mitad del año en el canal Orbe 21. Chau.